Vamos a ir entonces a la Biblia. Vamos a leer, bueno, hoy estamos en el último capítulo de Daniel. Hoy terminamos nuestra aventura a través del libro de Daniel. Como digo, yo espero, yo siempre pienso esto, espero que hayáis aprendido la mitad, por lo menos, de lo que haya aprendido yo en este recorrido. No había hecho nunca yo un estudio a fondo para predicar del libro de Daniel y me ha ayudado mucho el aprender. Y bueno, este último mensaje habla igual de lo que más he aprendido yo, ¿no? ¿Por qué la profecía? ¿Por qué tenemos el libro de Daniel en la Biblia? ¿Es simplemente para los curiosos, los que quieren saber el futuro? No, eso no es el propósito principal. Desde luego, el libro de Daniel contiene profecía y habla mucho de eventos futuros. Ya hemos hablado, la semana pasada vimos bastante, ¿no? Estaba escrito para los que estaban pasando por estos momentos difíciles de la historia. Los judíos tenían el libro de Daniel como demostración de que Dios estaba en control. Esto no venía por sorpresa. Dios había visto y ordenado todo lo que iba a pasar a la nación de Israel, y esto era pues una demostración, ¿no?, de que Dios estaba en control. Lo mismo es para el futuro, porque todavía queda por ocurrir mucho de esta historia, bien, especialmente pues si crees como yo que viene después la tribulación, 7 años donde la tierra sufrirá pues más que nunca, o por lo menos los cristianos sufrirán más que nunca. La nación de Israel también será perseguida. Vienen momentos difíciles para muchas personas, ¿bien? Ahora yo creo, según 1 Tesalonicenses, pues, en la iglesia, nosotros, los que somos salvos hoy, no vamos a estar en ese periodo de la tribulación, ¿bien?, por lo que entendemos del arrebatamiento. Pero habrán muchos creyentes y muchos judíos que sufrirán persecución intensa. Y durante este tiempo, durante estos 7 años, ¿qué van a tener? Van a tener el libro de Daniel para leer y decir, bueno, esto está en control de Dios. Hay un final decretado, un final bueno, donde Dios hará justicia. ¿Por qué la profecía? Pues, en gran parte es para los que van a pasar por estos tiempos, ¿no? Para demostrar que Dios está en control, que Dios lo va a hacer. Pero en el capítulo 12, yo creo que Daniel, o Dios hablando a Daniel, Dios le da incluso más razón, hay un motivo más esencial o más grande por el cual Dios nos dio el libro de Daniel. Todo libro en la Biblia termina apuntando al Señor Jesús. La maravilla de la Biblia es que fue escrita en un periodo de tiempo de miles de años por muchísimos autores distintos que no se conocían, pero todos estos libros de la Biblia contienen el mismo mensaje, todos apuntan a el personaje central, que es el Mesías, y el libro de Daniel no es excepción. En el capítulo 12, aunque no nos habla de la persona de Jesús, nos habla del final, nos habla de la división que vendrá al final. No importa cómo o qué creas acerca de los eventos futuros, que, como digo, la Biblia no es completamente claro en cuanto a cómo va a ser la escatología, ¿no? No importa qué pienses de si la tribulación pues van a ser 7 años en el futuro, o de cómo van a acontecer los últimos tiempos, lo que queda muy muy claro en la Biblia es que todo termina con un juicio perfecto, un juicio donde habrán dos grupos, ¿bien? Habrán los justos y habrán los pecadores. Y es una línea clara, es una división pues clara, no es cada persona, no es un espectro donde la gente caerá en cualquier sitio de estos, ¿no? Hay una división clara entre justos e injustos. Y este capítulo nos habla de esa división, ¿bien? Por eso, la profecía y todo lo que Dios le ha estado diciendo a Daniel, la intención principal era que los judíos, los que le escuchaban, los judíos y
tú y yo hoy, todos los que leían la profecía de Daniel, vieran que Dios está en control de los tiempos y Dios va a terminar juzgando. ¿Bien? Ese entendimiento nos debería dirigir directamente a la cruz, directamente al arrepentimiento en búsqueda del perdón de nuestros pecados. Ese es el propósito de Daniel. Ya podríamos cerrar las Biblias e irnos a casa, porque eso es un poco el mensaje. Pero bueno, vamos a leer, a ver lo que tiene Daniel para nosotros hoy y contestar esa pregunta, ¿no? ¿Por qué la profecía? ¿Por qué nos cuenta estas cosas Dios? Bueno, capítulo 12, versículo 1, dice así: en aquel tiempo, recuerdo, estamos hablando, en el capítulo 11 estuvimos hablando de este personaje, Antíoco Epífanes, que fue un personaje histórico, pero os dije que esto es una de las profecías de la Biblia, como muchas, que al parecer tiene dos cumplimientos. Está hablando de este personaje histórico, también está hablando de un personaje futuro que le llamamos el anticristo. Bien, tiene pues dos cumplimientos. Así que en aquel tiempo se levantará Miguel, el ángel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Os acordáis? En capítulos anteriores ya hablamos un poquito de el rol que tienen los ángeles en los eventos de la historia. Bien, que no vemos los ángeles, no sabemos exactamente qué es lo que hacen, pero la Biblia habla muy claramente de que están ahí y tienen un rol significante, ¿no? Se levantará Miguel, dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vale, bueno, aquí ha dicho varias cosas. La idea es, vamos a llegar a un momento, el momento más duro que ha existido jamás. Hablando específicamente para el pueblo judío. Bien, y los judíos han pasado por muchos tiempos duros. Los judíos han estado, pues, vez tras vez tras vez, en momentos de peligro de extinción. Estamos leyendo por la tarde el libro de Esther, ¿no? Y una vez más, donde estuvieron, pues humanamente hablando, así de quedar exterminados. Bien, pues pensar en la Segunda Guerra Mundial también, en Hitler, y en tantas otras ocasiones donde los judíos han sido perseguidos. Pues aquí dice, en este tiempo final será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, todas las tribulaciones que han pasado hasta ahora no comparan con el que van a pasar aquí, ¿bien? Eso es bastante serio si te lo piensas bien, porque han venido momentos muy duros, ¿bien? Pero dice, en aquel tiempo será libertado el pueblo, a pesar de el peligro, serán libertados. La idea, la implicación aquí, o lo que es un poco implícito, es que ahí está Miguel, el ángel, involucrado en libertar al pueblo. Van a ser libertados. No nos habla aquí en detalle de cómo. Bien, vemos más en Apocalipsis, se describe estos mismos eventos, bien, pero Dios va a guardar, a proteger, esencialmente, a su pueblo de el anticristo, el que les quiere exterminar. Dice, serán libertados todos los que se hallen escritos en el libro. Y esto es curioso, bien, esto es referencia seguramente al libro de la vida. O sea, no todos los judíos van a ser librados. Los que están escritos en el libro. Y aquí ya no habla más, pero va a hablar de la división. ¿Qué es lo que significa esto del libro? Bien, hay unos que sí, hay unos que no. Dice, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Estos son los muertos, ¿bien? A lo largo de todos los siglos. Los muertos, dice, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Vale? Esto es también en los tiempos finales. Esto no ha ocurrido todavía, ¿bien? Aunque la Biblia habla de un tipo de resurrección cuando Jesús murió para las almas, pero esto está hablando todavía del futuro. Los que han muerto en años pasados y en años presentes serán resucitados para el tiempo de juicio. Y dice, irán o a la vida eterna o a, dice, vergüenza y confusión perpetua, que también está hablando de castigo eterno. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos, hay varias formas
que Daniel refiere al grupo de los santos. Dijo los que nacen para vida eterna. Bien, los entendidos, los que están escritos en el libro, más adelante habla de los justos. Bien, todos estos son la misma categoría. Los entendidos son, en este caso, los salvos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Bueno, como en el amanecer, ¿no? Cuando brilla el sol. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Piensa en el brillo que tienen las estrellas, que claro, podemos mirar a las estrellas, pero porque tenemos uno distancia y dos en la atmósfera entre ellos y nosotros, ¿no? Pero brillan increíblemente las estrellas, como el sol. La idea es, los santos brillarán también. Está hablando seguramente de la gloria de la santidad, o sea, ser libres de pecado. Bien, en el Antiguo Testamento, siempre que se habla de Dios, los Moisés y Isaías, los que vieron a Dios, pues siempre se habla del brillo, ¿no? De Dios, el resplandor. Y eso es la forma de describir pues, la gloria de su santidad. Bueno, así van a ser, dice, los entendidos, los que enseñan la justicia. Otra vez, estamos hablando de una categoría, la categoría de los justos. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, este versículo justo es lo que a mí me da mucha tranquilidad a la hora de decir, yo no os puedo explicar exactamente lo que va a pasar. Bien, hay gente que sí, hay gente que se empeña en intentar entender cada detalle, predecir las cosas que van a ocurrir en el futuro, y bien, allá ellos. Algunos se han equivocado, muchos se han equivocado, igual alguno ha acertado, lo sabremos un día. Pero Dios le dice a Daniel, estas palabras os las doy, pero dice, el libro está sellado. En un sentido, está diciendo, no se va a entender todo hasta el final. ¿Bien? Otra vez, volvemos a la pregunta principal. ¿Por qué la profecía? La profecía no está para que entendamos todos los eventos futuros. No está, pues, como en las películas apuestes en el equipo que va a ganar la semana que viene o lo que sea. No está para eso. La profecía está para hablar del final de la historia. O sea, decir, estamos en una historia cuyo final ya ha sido determinado. Esto no es al azar, y hoy en día se habla muchísimo de potenciales eventos de extinción humana. Sí, en cualquier momento podría venir, yo que sé, un asteroide y matar a todos. O una pandemia, como está ahí, acabar con el mundo. Se habla de un montón de eventualidades donde se va a acabar se podría acabar la raza humana, como se acabaron los dinosaurios y cosas así. Bien. O sea, científicamente, pues hay eventualidades donde podrían ocurrir cosas así. El cristiano no se preocupa por ninguno de esos. ¿Por qué? Porque el final del libro está escrito, ¿no? Porque al final existe la raza humana. Van a venir tiempos duros, desde luego, pero están decretados por Dios. O sea, Dios ha escrito ya lo que va a pasar. Por lo tanto, no tiene sentido preocuparnos por el futuro. Hay que ser responsables, sí, hay que cuidar la tierra, pues sí, desde luego. Pero esto está escrito para que sepamos el final de la historia. No somos personajes, no somos como canicas, que a ver dónde va a acabar todo, nadie sabe, ¿no? Es un poco al azar, no. Todos vamos hacia un final determinado. ¿Bien? Y eso es de tranquilidad, eso es de alivio tremendo al que cree en la Biblia, al que cree en Dios. No tenemos que preocuparnos como se preocupan pues muchos. Cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y esa frase, la idea es estudiarán. La idea es correr de un lado para otro intentando entender las cosas. Y seguramente está hablando de los tiempos finales ya. Al final la gente pues empezará a entender las cosas que están profetizadas. En los 7 años de tribulación, la gente pues empezará a juntar las profecías y entender y encajar lo que dice la Biblia con los eventos del momento. ¿Bien? Igual que ocurrió con Antíoco Epífanes y en otros momentos de la historia.
Dice, la ciencia se aumentará, entonces la gente entenderá. Hasta ahora algo entendemos, algunas cosas sí, algunas cosas no, no lo tenemos nada claro. Dice, yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Esto sigue siendo parte de la visión, ¿no? Seguramente pues dos ángeles más. Y van a hablarse el uno al otro. Dice, y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, lo que queremos saber todo, ¿no? Todos, ¿no? Vale, dame el año. Dime en qué año va a ocurrir. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Es en el 2100 y tal año? O sea, ¿cuándo va a ocurrir? Es el final. Es la pregunta que les interesa a todos. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, levantó las manos, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Da una contestación, da una medio contestación a la palabra. Bien, uno hace la pregunta, ¿cuándo va a ocurrir? Pues recibe la contestación, pero es una contestación, no te da el año. Dice tiempos y la mitad de un tiempo. Lo que creen las personas, lo más seguro es que eso se refiere a 3 años y medio. Bien, si te imaginas que tiempo representa un año, pues un tiempos en plural, pues son 2 años más y medio tiempo. Es una forma apocalíptica de describir los tiempos, ¿no? Pero seguramente está refiriéndose a 3 años y medio, lo que entendemos de Apocalipsis, que es la última mitad de la tribulación. ¿Os acordáis que hace unos pocos capítulos hablamos de las 70 semanas de Daniel? Dijimos que habían 62 semanas habían 7 semanas y se construiría lo del templo, después 62 semanas hasta la venida del Mesías o hasta su muerte, y después habrían una semana más. Bien, y esa semana dijimos que no ha empezado todavía, es futuro, estamos hablando de la tribulación, según entiendo yo por lo menos. Bueno, estamos hablando aquí de esa última semana, bien, esa semana de la tribulación, o semana, por no decir 7 años. En la última mitad, o sea, esencialmente nos da un cronómetro empezando en un evento que nos dice, igual es el versículo siguiente, nos dice, serán 3 años y medio hasta que termine, pero claro, ¿cuándo empieza el cronómetro? ¿Cuándo empiezan estos 3 años y medio? Bueno, ahora lo veremos. Dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, o sea, cuando el pueblo haya perdido todo su poder, los judíos, otra vez, vienen tiempos muy duros para los judíos, vienen tiempos de la tribulación. Van a ser echados fuera de su nación una vez más. Los judíos ahora están en la tierra de Israel, van a ser echados una vez más. Cuando termine, dice, todas estas cosas serán cumplidas. Ahí es donde llegará el final. Y estas cosas, pues está hablando del tiempo de juicio, ¿bien? Cuando se levantarán los muertos y se dividirán en 2. Y yo hoy más no entendí. Bueno, Daniel, como nosotros. Bien, y Daniel es seguramente más inteligente que ninguno de nosotros. Dice, pero no entiendo. Dice, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? Una vez más, ¿cuándo es el final? Dame un año, dame una fecha. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Una vez más, Dios le podría haber dicho a Daniel un tiempo, ¿no? Se lo podría haber explicado perfectamente. No lo hizo. ¿Por qué no? Bueno, eso lo sabe Dios, bien, pero si Dios no se lo quiso decir a Daniel, no nos tenemos que preocupar demasiado si no lo sabemos nosotros. Bien, simplemente, y como digo, no estoy en contra, mucha gente ha estudiado mucho y por eso pues tenemos ideas bastante definidas en cuanto al tiempo de la tribulación, qué van a significar, cómo corresponden a eventos
a eventos de nuestro día. Todo eso está bien que se estudie y creo que o sea, están estos misterios en la Biblia para que los estudiemos, pero no nos tenemos que frustrar o preocupar si no lo entendemos del todo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Daniel, está sellado, esto es para el futuro. Esto es para los que viven en ese momento, una vez más. La profecía es para ayudar a gente en un tiempo futuro. Dice, muchos, dice, serán limpios y emblanquecidos y purificados en este día final. Muchos serán, fíjate, esto parece un anuncio para Mr. Proper o algo así, ¿no? Para un lavamiento de ropa. Dice que serán limpios, emblanquecidos y purificados. O sea, imagínate eso, pero para personas. Eso está hablando de eliminar todo pecado. Estamos ahora manchados del pecado. Miras alrededor del mundo, eso es evidente, ¿no? Estamos completamente ensuciados por el pecado. Pues dice, un día seremos eso, limpios, emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Otra vez, esto está hablando del futuro. Todavía no lo comprendemos, todavía no hemos llegado a estos tiempos, ¿bien? Pero en el futuro se entenderá. Y se piensa, quizás, que en el tiempo de la tribulación, los creyentes estarán intentando entender lo que va a ocurrir y van a poder entender de la Biblia lo que pasa, porque la Biblia va a ser el único manual para los tiempos, ¿bien? La única guía de los eventos que están pasando. Van a venir muchos cambios tremendos, ¿bien? Vemos cada día que hay algo nuevo y cada vez el mundo cambia más rápidamente y es imposible predecir en qué dirección va a cambiar. ¿Bien? No se sabe qué va a ocurrir en 5 años o en 10 años. Mucho misterio por saber todavía. Pero los cristianos tendrán el manual o tendrán el mapa de la Biblia y entenderán las cosas que están ocurriendo, ¿bien? En el futuro. Dice, y aquí otra vez nos da el cronómetro. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación, vale, esto tiene referencia a Antíoco Epífanes, bien, este líder del pasado en Grecia, pero entendemos que está hablando del final futuro. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a la semana 70, bien, todavía estamos por llegar a la última semana. Así que esto seguramente está refiriéndose al tiempo de la tribulación. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, en el tiempo de la tribulación habrá sacrificios, se romperá, y Apocalipsis nos habla más de esto, ¿no? Entendemos que el anticristo hará un pacto para que Israel pueda hacer sacrificios, cosa que no pueden hoy en día, no tienen acceso al monte del templo los judíos, ¿bien? En el futuro sí se hará, pero se romperá ese pacto, o sea, se les quitará el poder de hacer sacrificios. Bueno, dice, desde ese tiempo, que ocurrirá en el medio a la mitad de la semana, hasta la abominación desoladora, que no sabemos exactamente lo que es, bien, pero quizás refiriéndose a el intentar exterminar completamente a los judíos, dice, habrá 1290 días, que, si se saca la calculadora, esos son 3 años y medio y 30 días. O sea, son casi exactamente el 3 años y medio, el tiempo de antes. Bien, con un pelín de tiempo después. Según entendemos, bien, otra vez estos son conjeturas y eso, ¿no? Pero en la mitad de la última semana de la tribulación habrá este evento donde los judíos serán obligados a cesar los sacrificios. 3 años y medio después se acabará, es la idea. Se acabará la historia o el mal contra los judíos. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahora, esto añádele 45 días al tiempo anterior. Esto está hablando de 45 días en el futuro. Y, pues,
se piensa pues que es que habrá un tiempo entre la tribulación y el milenio, y esto quizás esté hablando del principio del milenio. No lo sé, bien, al final son suposiciones. Pero, otra vez, Dios, ¿por qué da estos números si no nos sirven de nada los números? O sea, ¿por qué da Dios, en vez de darnos una fecha, va a ocurrir en este año en concreto? ¿Por qué nos dice, pues, después de este momento es el tiempo? Pues porque esto realmente está escrito para el beneficio de los que vivan en la tribulación, de los que vivan en estos momentos. Tenemos nosotros el mapa, pero no sabemos el punto de partida. No sabemos, o sea, sabemos cuándo ocurrirá, pero hay este tiempo que no sabemos cuándo va a empezar, pero los que viven en estos tiempos sí. Bien, así que esto será de guía para los cristianos, para los judíos en el futuro, es la idea. Otra vez, ¿por qué está escrita la profecía? Pues para nosotros que no estamos viviendo en esos tiempos, está escrito para que entendamos cuando venga el día de juicio, queremos estar con los santificados, queremos estar con los justos, ¿bien? En vez de con los injustos. Para nosotros está escrito para que entendamos el final está zanjado. Para los que vivan en estos tiempos, pues esto es lo mismo para decirles, a pesar de lo terrible que son las cosas, si pensamos que las cosas están mal ahora, pues espera el futuro. A pesar de lo terrible, Dios está en control, no os preocupéis. Bien, viene el final. Incluso podrán mirar atrás, podrán hacer las cuentas de los días y saber, pues solo queda este tiempo hasta que termine la abominación, termine el tiempo de crueldad. Eso va a ser de alivio tremendo a los cristianos en el futuro. No nos ayuda a nosotros a saber la fecha, pero les ayudará en el futuro a ellos. Bien. Claro. Bueno, dice, último versículo, y tú irás hasta el fin. Esto seguramente está hablando está diciendo Dios, vas a morir. Bien, Daniel evidentemente no llega a vivir estos tiempos, no ocurre mucho después de él. Tú irás hasta el fin y reposarás, morirás, está hablando de... Daniel ya en estos momentos es muy, muy anciano, esto es durante los años de Ciro, ¿ya? Ha venido el segundo imperio mundial, ha conquistado, y eso es cuando Daniel recibe estas profecías. Dice, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y me encanta cómo termina, porque, otra vez, responde a la pregunta, ¿por qué estoy escribiendo esto? Daniel, tú no vas a vivir en estos días, tú no vas a estar aquí para la tribulación. ¿Por qué? Pues para que tú sepas que cuando llegue el final, ahí vas a estar. O sea, tu historia no va a acabar, ¿no? Y lo mismo para nosotros. No sabemos el momento, el día de nuestra muerte. Bien, si Dios permite, pues tendremos una vida larga y según lo que suele vivir una persona, pues Dios nos permitirá vivir. Pero no se sabe el momento de la muerte de ninguno. Pero el día que muramos, eso no es el final. Ni para el salvo, ni para el inconverso. ¿Bien? El final viene al final, después de estos eventos. Al final seremos resucitados, dice la Biblia. Seremos levantados de la muerte. Algunos para vida eterna, algunos para, pues dice, ¿no? El versículo 8, 7... ¿Dónde estaba? Que no traje mi Biblia y no lo puedo mirar atrás. Versículo 3. Algunos serán levantados, no encuentro el versículo, perdón. Ahí, el 2. Para vergüenza y confusión perpetua, es lo que dice. Bien, y la Biblia habla del lugar llamado infierno. Bien, su lugar. Yo creo que existen tantas ideas erróneas del infierno como ideas erróneas del cielo. Bien, vivimos en nuestras mentes. Estamos muy influenciados por las caricaturas. Al final, el infierno no es un lugar de caricatura. ¿Bien? El infierno es un lugar de justicia. ¿Bien? La Biblia dice que Dios castigará a cada persona según su merecido. No va a estar una persona que no haya hecho tanto mal
recibiendo el mismo castigo que el que haya hecho mucho mal. ¿Bien? Ahora, ¿cómo será? No sabemos. La Biblia no nos da mucho detalle, ¿bien?, en cuanto a ese final, lo que es el infierno. Nos dice que será un lugar, la descripción más apta es el lugar separado de Dios, el lugar lejos de nuestro Creador, que es el peor castigo que puede haber. ¿Bien? Para la humanidad que fue diseñada para estar en comunión con Dios, eso es el peor castigo que hay. ¿Bien? ¿Cómo será el infierno? Pues no nos lo dice la Biblia, pero nos dice que será justo, ¿no? Nadie recibirá más castigo de lo que merece, y Dios es el juez perfecto. Bien. Tú y yo, todos nosotros, recibiríamos nuestro castigo justo, merecido, si no fuese por el perdón de nuestros pecados, ¿bien? Si no fuese por la oportunidad de ser lavados de todos nuestros pecados y, como dice Daniel, pues ser lavados, ser purificados y entrar a la vida eterna por la gracia de Dios, por la salvación. ¿Bien? Ahí es donde pues la maravilla del Evangelio nos da la opción de ser limpiados de todo pecado y entrar a la presencia eterna de Dios, ¿bien?, a lo que es el cielo. Gracias a Dios por eso, porque si no fuese por eso, pues todos tendríamos este final malo, recibiendo el castigo por nuestros pecados. Bueno, ¿por qué la profecía entonces? ¿Por qué el libro de Daniel en concreto? Empezamos en los primeros 6 capítulos viendo el testimonio de Daniel. Él fue un hombre justo, él pasó por pruebas alucinantes, ¿bien?, tiempos muy duros, y en toda prueba obedeció a Dios. Fue de testimonio, pues no perfecto, no fue una persona perfecta, ¿no?, pero todo lo que leemos de él fue un testimonio recto y bueno de su Dios, poniendo a Dios como prioritario en su vida. Primeros 6 capítulos son su testimonio de sus amigos. Bien. Después, Dios le dio el grandísimo privilegio a Daniel de recibir comunicación de ángeles, de tener visiones, de ver algunas de estas cosas que vendrán en el futuro. Dios no le da ese privilegio a cualquiera. Bien, Daniel quizás fue el que más lo merecía por su testimonio. Pero Dios se lo dio a él, para que los cristianos, los que leen la Biblia a lo largo de los siglos, pudiesen ver y decir: Dios, tú estás en control. Es un poco como cuando ves una película, ¿bien?, y sabes, por mucho mal que ocurra, sabes que de alguna forma van a ganar los buenos. De normal, a ver, ¿bien?, de alguna forma u otra. Bueno, es un poco como vivir así, porque sabemos que Dios va a terminar con la victoria, y tenemos algo de detalle en cuanto a eso. Gracias a Dios, eso es lo que nos debería motivar a sacrificar, a vivir a pesar de las dificultades de ser cristiano, a vivir para Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque sabemos que el final lo merece. ¿Bien? Tenemos el juicio garantizado, y con la salvación tenemos escapar de nuestro merecido también garantizado, ¿bien?, nuestra recompensa, por decirlo así, del cielo garantizado. Espero que cada uno aquí, desde luego, sea un hijo de Dios, hayáis sido salvos, hayáis sido perdonados por los pecados. Yo creo que sí, bien, por el testimonio que me habéis dado, pero al final eso es algo siempre entre tú y Dios, ¿no? Pero gracias a Dios por la profecía. ¿Por qué? Porque podamos decir: Dios, tú estás en control, aunque miro afuera y me quiere preocupar lo que veo, sea una pandemia, un año, o sea intriga política, o falta de dinero, bajón económico, lo que sea. No hay necesidad de preocuparnos. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Dios ha escrito el final de la historia. Bien, vamos a dejarlo ahí. Espero que hayáis aprovechado casi tanto de Daniel como yo, pero bueno, es un libro para nuestro bien. Es para que
confiemos en Dios. Bueno, vamos a orar. Nuestro Padre, damos tantas gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que hemos podido pasar hoy en la palabra. Pido que ayudes a cada hermano aquí, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, confiar en que tú has terminado la historia, saber que tu plan pues se va a cumplir. Ayúdanos hoy, entonces, a hacer lo que es correcto. Ayúdanos a vivir tu plan para nuestras vidas. Te damos tantas gracias. Damos gracias también por la comida que vamos a disfrutar ahora, que sea de provecho, de bendición a todos. Damos tantas gracias por todo lo que nos has dado. En el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos todo.